Nos encontramos en el campus de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. A nuestro respaldo está el edificio de la Facultad de Medicina. En nuestro programa de hoy vamos a abordar una de las ciencias de la salud, la bacteriología. Para eso tenemos una invitada muy especial, quien nos hablará de su trayectoria profesional y de su experiencia investigativa. Bienvenidos. La microbiología es la ciencia que se encarga de estudiar esos seres vivos diminutos, invisibles al ojo humano, llamados microbios. Ella se ocupa especialmente de los microorganismos patógenos como bacterias, virus, parásitos y hongos que afectan la salud humana y animal. Al analizar las actividades perjudiciales y beneficiosas de los microorganismos, esta rama del saber contribuye a la prevención y el control de las enfermedades infecciosas como el cólera, la tuberculosis, el sarampión y más recientemente el COVID-19. Es por ello que la microbiología se relaciona con campos de la medicina como la patología, la inmunología y la epidemiología. Sus descubrimientos han contribuido de manera fundamental al bienestar y la prosperidad de las sociedades modernas a través del desarrollo de las vacunas y los antibióticos. De este modo, se han podido tratar muchas de las enfermedades que en otras épocas eran consideradas incurables. En el programa de hoy, nos adentraremos en ese fascinante mundo de la ciencia de los microorganismos de la mano de una científica colombiana. Marta Isabel Murcia es profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Ella es bacterióloga de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un magíster en microbiología de la Universidad Nacional de Colombia y su doctorado es en microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Su especialidad es la micobacteriología y su área de investigación son las micobacterias. Profesora Marta, un gusto estar aquí con usted en su facultad, la Facultad de Medicina, para que nos hable de su trayectoria académica. Cuéntenos cómo se decidió por la bacteriología, cómo una chica joven en un momento dado decide volverse bacterióloga y luego volverse una de las investigadoras principales en este campo. Profesora, en primer lugar, quiero darle a usted las gracias por su gentil invitación a este maravilloso programa que exalta la labor que desarrollamos las mujeres en ciencia aquí en la Universidad Nacional. Pues yo había decidido estudiar arquitectura y me inscribí en la Universidad Javeriana para estudiar arquitectura. Me gustaba como eso de construir y todo eso. Y mi papá me preguntó, y bueno, ¿cómo te fue? ¿Te inscribiste ya en la universidad? Yo, sí. ¿Y a qué te inscribiste? Yo, pues arquitectura. Me dijo, no, ¿tú qué vas a estudiar eso? Eso manejar obreros para una niña, eso es muy, muy difícil y todo eso, porque no vas y cambias. ¿Qué tal una bacteriología? ¿Qué es ese laboratorio? ¿Que a ti te gusta la biología? Bueno, ahí me lavó como mi cerebro en ese momento y fui a cambiar mi inscripción de arquitectura a bacteriología. Y entré a bacteriología y ya pues me empezó a gustar todas las asignaturas y todo. Y pues terminé mi carrera pues bastante bien, con mucho éxito. Y pues ahí estoy en eso y me encanta lo que hago. Entonces yo digo que Dios me puso en el sitio que era. Seguramente la arquitectura no era lo mío, sino la bacteriología. Así es, sí, la ciencia además que es una pasión. Es una pasión, definitivamente que sí. Sí. Profesora Marta, ¿cómo fue su llegada a la Universidad Nacional? Bueno, yo me presenté aquí en la universidad a un concurso que había. Eso también yo digo que Dios le tiene a uno destinado a lo que es. Yo muy mala para leer el periódico toda la vida, nunca me gustaba. Y yo llegué un día y sí cogí el periódico que a mi casa llegaba todos los días y una página grandísima decía concursos de la Universidad Nacional para docentes. Y entonces yo me puse a leer y aparecía Departamento de Microbiología, medio tiempo concurso para el área de bacterias, de bacteriología. Y yo dije, pues ese es, me voy a presentar a ver qué pasa. Yo ya dictaba clase en el Mayor de Cundinamarca, en el Colegio Mayor de Cundinamarca. Y me presenté, nos presentamos 45 personas. Y eso demoraron mucho, me acuerdo, en dar los resultados, ¿no? Y eso decían que eso del puesto ya estaba asignado para una persona de no sé, eso había mucha especulación. Porque eso fueron como en agosto empezó ese concurso y era diciembre y no salían los resultados. Entonces dije, pues yo voy a llamar a preguntar a ver qué pasó. De pronto si era cierto lo que decían, ¿no?
Y llamé aquí a la Facultad de Medicina a preguntar y me dicen, no, ya el concurso se lo ganó Marta Murcia. Y yo, no, ¿qué es esa emoción tan grande? O sea, hace ya 32 años que usted está en la Universidad Nacional de Colombia. Sí, señora, hace 32 años que yo entré acá de medio tiempo. Sí, y su especialidad son las micobacterias. ¿Qué es eso, profesora? Bueno, cuéntenos. Entonces, las micobacterias es un grupo de bacterias que se consideran bacilos ácido-alcohol resistentes, se llaman así, porque son muy resistentes a la decoloración, son muy resistentes al medio ambiente. Se consideran unas bacterias como gram positivas, pero realmente ahora sabemos que no son tan gram positivas porque su pared se parece más a las bacterias gram negativas. Sin embargo, esa es una coloración que se utiliza para todo en bacteriología. Con esa coloración no se tiñen bien, entonces se colorean con una coloración especial que se llama la coloración de Ziehl-Neelsen y como bacilos ácido-alcohol resistentes. Es un grupo muy grande de bacterias. En la actualidad hay como unas 200 especies y unas 15 subespecies y dos son muy importantes en clínica. Es Mycobacterium tuberculosis, que es el agente etiológico de la tuberculosis en los humanos, que fue descrita hace ya muchos años, en 1882 por el médico alemán Robert Koch. Es el agente etiológico de tuberculosis por excelencia, ¿no? Porque hay otras bacterias que también pueden producir tuberculosis en los humanos, que pertenecen al mismo complejo que Mycobacterium tuberculosis, pero esa es la más importante. Y está Mycobacterium lepra, que es el agente etiológico de la lepra, que fue descrito por el médico Maurer Hansen en el año 1874, o sea, hace también muchísimos años. Entonces son bacterias muy importantes, han acompañado al hombre a través de toda su historia, de toda la humanidad, y todavía se sigue estudiando porque se desconocen muchas cosas todavía de esas bacterias. Entonces, a mí me interesa mucho, pues yo trabajo en tuberculosis y en micobacteriosis. Entonces, esas dos que les nombré son bacterias patógenas. Si a mí me aíslan una bacteria de esas, me la diagnostican, tengo la enfermedad porque son bacterias patógenas. Pero a ese grupo pertenecen una gran cantidad, la mayoría de micobacterias que se llaman micobacterias no tuberculosas o micobacterias diferentes a tuberculosis, que producen micobacteriosis para diferenciarlas de tuberculosis y de lepra. Entonces también son muy importantes, están muy ambientales, nosotros vivimos como entre esas micobacterias porque están en todo, ¿no? En el suelo, en el agua de río, el agua del lago, ¿no es cierto? En los insectos, se encuentran en todos los lados. Esas micobacterias no eran tan importantes, pero cuando apareció el SIDA en la década de los 80, ganaron gran importancia porque infectan a los pacientes con SIDA y han causado muchísimas muertes de pacientes con SIDA porque son bacterias que tienen la capacidad de diseminarse, especialmente el complejo Mycobacterium avium intracelulare. Es el segundo complejo después del complejo tuberculosis. Profesora, y aquí en la Facultad de Medicina usted ha formado muchas generaciones de médicos, ¿no? Así es. ¿En qué consiste esa formación desde lo que usted enseña? Sí, entonces yo en la asignatura que nosotros dictamos, que es obligatoria para la carrera de medicina en microbiología, yo dicto toda la parte básica de bacterias, o sea, todo lo que es la estructura de las bacterias, los antígenos que tienen las bacterias, de cómo atacan esas bacterias, qué factores de virulencia tienen. Enseño todas las micobacterias, yo tengo acá clases, yo soy la que enseño en medicina, tuberculosis, lepra y micobacterias no tuberculosas. Enseño también los bacilos gram negativos, como la Escherichia coli, que causan también una gran cantidad de enfermedades a nivel hospitalario, que son bacterias muy frecuentes. Desde que llegué yo acá, empecé a montar esas prácticas muy completas y yo soy la que todos estos años llevo dictando eso, y eso a mí me conocen en todos lados. Los médicos dicen, ay, sí, la profe, la dura de la tuberculosis, me dicen por ahí cuando nos encontramos. Entonces, sí, todo ese tiempo he estado enfocada en esos cursos. En odontología igualmente dicto las mismas clases y en el posgrado también. Sí. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para poder desarrollar su actividad tanto docente como investigativa, como de extensión, pues en el país, ¿no? Y aquí en la facultad? Sí, un reto para mí ha sido la consecución de recursos. O sea, es bastante difícil.
Pues uno empieza con los proyectos que la universidad financia, pero son proyectos pequeñitos, ¿no? De 50 millones, de 30 millones. Yo decía, yo tengo que empezar a hacer con ese poquito de plata algo, empezar a crear, y uno pues busca mucho la economía y pide rebajas a los proveedores y uno no se me puede gastar nada, ¿no? Controlando como todos los insumos, porque pues acá es muy difícil de conseguirlos. Y luego también empecé a aplicar pues a Colciencias, a regalías, cuando aparecieron las regalías, que era una muy buena opción de tener mucho dinero y poder adquirir muchos equipos. Con el Ministerio de Salud yo tuve también proyectos, también me los financiaron, que eso también fue muy bueno para mí, porque con esos equipos empecé yo a crear el laboratorio de micobacterias aquí, que no existía. Y precisamente nos pone de presente algo que es fundamental, y es que para hacer ciencia, para hacer investigación en la ciencia se requieren recursos, y recursos importantes, porque son equipos que generalmente son importados, de alta tecnología, son reactivos, son una cantidad de elementos, por lo cual no resulta fácil efectivamente montar un laboratorio especializado como el suyo. Así es, o sea, lo primero, yo cuando hice mi tesis de maestría en la Universidad Nacional, me dio la oportunidad de hacer la maestría. Aquí arrancó la maestría de microbiología hacia el año 1992. Yo entré en el 93 a la segunda corte a hacer la maestría. Ya estaba yo de tiempo completo, a los 3 años de medio tiempo me pasaron a tiempo completo y tuve la comisión para poder hacer esa maestría. Entonces yo la quería hacer en micobacterias y en SIDA, porque el director del departamento en ese momento era el profesor Jaime Sarabia, que era el director del programa de SIDA del Hospital San Juan de Dios. En esa época estaba el Hospital San Juan de Dios, ¿no? Que era en el año 95. Todavía estaba abierto el San Juan de Dios, y eso era una machera, de verdad. Muy triste cuando uno ha conocido el Hospital San Juan de Dios y que ya no lo tenga la universidad, qué tristeza. No, pero ahí empezamos, y la tesis mía fue en asociación micobacterias VIH-Sida. La hice en el Hospital San Juan de Dios. Cuando yo terminé esa tesis, al ministerio le encantaron los resultados, y entonces sacó una convocatoria para todas universidades, institutos de investigación, diciendo que quería que ese proyecto que hicimos nosotros se hiciera en más hospitales, no en un solo hospital. Y nosotros aplicamos y nos ganamos la convocatoria. Profe, ¿y su doctorado usted lo hizo en España, en la Universidad Autónoma de Madrid? Esa experiencia de haber estado en un ámbito científico de un país desarrollado y demás, ¿qué le enseñó a usted? ¿Qué le mostró para poder, digamos, venir acá a hacer ciencia? Sí, pues eso sí le abre a uno la mente, digo yo, ¿no es cierto? Y las posibilidades. Pues España es un país con muchos recursos para investigación, a diferencia de acá, ¿no es cierto? Yo empecé a hacer la tesis y yo era asombrada de todo lo que tenían, de todos los equipos, de todos los reactivos. Yo empecé a hacer mi tesis y eso había de todo, ¿sí? Y cuando uno no tenía nada, lo solicitaba y a los 8 días ya tenía todo. Entonces allá pues yo pude hacer todo como lo quise hacer y todo perfecto porque había de todo. Entonces uno empieza a pensar, ¿yo qué voy a hacer cuando llegue a Colombia? No crea, profesora, a mí me dio mucho temor llegar acá, porque yo dije, ahora yo llego a la universidad y yo qué voy a hacer si no hay nada. No tengo ni laboratorio, porque el laboratorio, la tesis de maestría, yo la hice en el Instituto Nacional de Salud de Micobacterias, porque aquí no había laboratorio. Entonces yo decía, ¿yo qué voy a venir a hacer? Yo estoy trabajando con micobacterias. Entonces yo dije, no, yo tengo que crear mi laboratorio también, como sea. Y antes de haberme ido, hicimos el segundo proyecto que le cuento, financiado por el ministerio, y ahí ya empecé a tener yo una cabina de flujo laminar, una centrífuga refrigerada, tenía como la base, ¿cierto? Pero yo dije, ¿y el resto de equipos? No. Martica, usted tiene que comenzar a escribir proyectos y a ver cómo se las ingenia. Así comencé, participando en convocatorias internas de la universidad, participando ya en Colciencias, y ya una vez que a uno le aprueban un proyecto en Colciencias, ya cumple uno con todo y es muy factible que les sigan financiando. Claro que sí. Pero Colciencias era harta platica al comienzo, ¿no? Le daban como 400 millones, 350, pero cada vez le han bajado más, ¿no? Profesora Marta, y precisamente por el aporte que usted ha hecho a la investigación científica en su área de conocimiento, la invito en la segunda parte a que hablemos específicamente de esas investigaciones y de los resultados de investigación, de sus hallazgos. Claro que sí, profesora. Este es el laboratorio de diagnóstico de COVID de la Facultad de Medicina. En él hacemos
el desembalaje de las muestras en la cabina 1 y en la cabina 2 se hace la extracción automatizada. Nosotros tenemos 2 robots, uno pequeño que ahorita lo pueden ver, que hace la extracción de 48 muestras en 25 minutos, y tenemos un robot más grande que es el Kingfisher, que extrae 96 muestras en 24 minutos. Una vez que se hace la extracción de los ácidos nucleicos, se procede a hacer la PCR en los termocicladores de tiempo real. Tenemos en este momento 2 termocicladores. Profesora Marta, estamos en uno de los laboratorios de la Facultad de Medicina donde tú das clase, precisamente. Así es. Nos contabas que has hecho investigación sobre tuberculosis y sobre SIDA. ¿En qué han consistido estas investigaciones? Bueno, entonces la tuberculosis a mí me encantó desde que yo hice el año rural, luego trabajé también de planta en otro hospital de Cundinamarca, sitios donde había mucha tuberculosis, entonces siempre me llamó la atención pues trabajar en tuberculosis. Precisamente te iba a preguntar por eso. Uno pensaría que la tuberculosis es una enfermedad del pasado, que ya de alguna manera habría por lo menos disminuido o si no erradicado, y de todos modos es sorprendente que en Colombia seguimos teniendo enfermedades como estas. Sí, esa es misma apreciación la han tenido incluso hasta médicos que dicen siguen enseñando tuberculosis, siguen enseñando lepras, eso ya se acabó. No, en Colombia la tuberculosis es endémica. Cada año aparecen unos 16.000 casos nuevos de tuberculosis en el país. El lepra también sigue, unos 400, 450 casos también. Si los médicos no aprenden a diagnosticar lepra, pues sería muy grave, ¿no? Porque después llega un caso y no lo saben diagnosticar. Cuando yo hice la tesis de maestría, a partir de ahí, como conté anteriormente, pues la hice aquí en la Facultad de Ciencias, en la maestría Interfacultades de Microbiología, decidí hacer mi tesis en eso, en la Asociación Micobacterias VIH. Y a partir también de esa investigación, yo pude hacer mi tesis de doctorado, porque yo guardé todas las cepas que había podido aislar cuando hice la maestría, las tenía guardadas, y fue posible para mí hacer la tesis doctoral en complejo Mycobacterium avium en pacientes con SIDA españoles y colombianos. De esa tesis salieron 2 descripciones de 2 nuevas especies, que para mí también fue muy satisfactorio. Eso es un descubrimiento propio. O sea, descubrimiento. Sí. Sí, yo descubrí Mycobacterium colombiense haciendo mi tesis en cepas colombianas, aisladas en el Hospital San Juan de Dios, en el Hospital Simón Bolívar también, y en el Instituto de Seguro Social. Entonces yo había guardado las cepas y esas cepas pues dieron origen a la nueva especie que es Mycobacterium colombiense. ¿Y qué aplicaciones tienen esos hallazgos de investigación? Esta es investigación básica. ¿De qué manera contribuyen precisamente al tratamiento de las enfermedades o a su diagnóstico y demás? Pues son muy importantes porque esta especie pues fue aislada en pacientes con SIDA en Colombia, causando enfermedad diseminada. Los pacientes a quienes se les aisló esa bacteria en esa oportunidad eran pacientes ya en estado grave, digamos ya en SIDA, que es el último estadio, digamos, de la infección por el VIH, y a partir de sangre se aisló la bacteria. Revisando nosotros las historias después, no tenían otra patología asociada que dijera que la muerte hubiera sido causada por otro microorganismo. Entonces, nosotros no podemos poner la mano en el fuego y decir sí fue colombiense el que mató a los pacientes, pero no está la evidencia de que hayan tenido otro oportunista, por ejemplo, que hubiera causado la muerte de esos pacientes. Entonces, nosotros asumimos que esa bacteria sí causó la muerte en los pacientes, porque todos se murieron. Todos los que tenían la bacteria en sangre, todos murieron. Entonces, ahora pues se busca esa bacteria en pacientes con SIDA, porque causa diseminación y muerte. Claro. Entonces, ¿Tiene un impacto más preventivo? Tiene un impacto, sí. Hemos estado en una coyuntura muy compleja a nivel global, que es el COVID-19. Y este ámbito, pues precisamente es en el que la profe Marta hace investigación. Cuéntenos cómo la Universidad Nacional, digamos, ha contribuido al país en términos de el manejo de la enfermedad, de esta pandemia que estamos viviendo. Pues en marzo del año pasado, cuando inició todo esto, que empezaban a hacer pues todo el encerramiento de las personas, digámoslo, en sus casas y todo esto,
pues la universidad firmó un convenio con el Instituto Nacional de Salud para colaborar haciendo el diagnóstico. O sea, al país nos cogieron totalmente desprevenidos, ¿no es cierto? No estábamos preparados para esto. Nada. Entonces empezaron a mirar qué universidades podrían ayudar y colaborar para hacer el diagnóstico. Entonces la universidad firmó ese convenio, ¿no es cierto?, con el instituto, y la Secretaría de Salud vino a visitar los laboratorios. Éramos 3 laboratorios. El laboratorio Max Planck, que dirige la profesora Nubia Mata, el laboratorio de biotecnología, el profesor Fabio Aristizábal, y acá en medicina, pues yo hago micobacterias, pero por la coyuntura, pues me tocó dirigir, digamos, el laboratorio COVID. Entonces nos vinieron a avalar, no habilitar, sino avalar como laboratorios colaboradores. Y la Secretaría de Salud empezó a enviarnos muestras. Al inicio la universidad costeó todo, ¿no? Costeaba los reactivos y costeaba todo, hasta un punto en que ya la universidad dijo, pues no podemos seguir costeando reactivos. Y la Secretaría de Salud empezó a devolvernos y a entregarnos, digamos, los reactivos que gastábamos para hacer tanto la extracción de los ácidos nucleicos como la amplificación, para hacer la PCR en tiempo real. Entonces, nosotros hemos hecho a este momento cerca de 40.000 pruebas de PCR en tiempo real para diagnóstico de COVID. Como 31.000 han sido para la Secretaría Distrital de Salud. Dentro de esas 31.000 hay 15.400 que nosotros hicimos para el proyecto que tenemos de regalías, que nos lo ganamos el año pasado para fortalecer los laboratorios. Y precisamente nos contaba que la universidad, y con el liderazgo suyo, fue elegido para crear el primer laboratorio de tercer nivel de bioseguridad, sí, lo cual es muy importante. Muy importante para la universidad, y ha sido como un sueño que yo tenía, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a conseguir un laboratorio BSL-3 aquí si son tan costosos, si la plata que financian es tan poquita? ¿De dónde vamos a sacar esa plata? Y de pronto pues llegó el COVID, llegó la convocatoria y participamos y ganamos la convocatoria con el apoyo pues, de la universidad, lógicamente. Y ya es un laboratorio que está en construcción. Muy pronto, yo creo que por ahí el mes de noviembre ya va a estar finalizado para poderlo inaugurar ese laboratorio. Se llama el Laboratorio Nacional de Patógenos Humanos Peligrosos. ¿Qué se puede hacer en un laboratorio como esos? Sí, perfecto, muy bien. Pues es lo ideal, trabajar la tuberculosis en un tipo de laboratorio de esos es lo ideal, porque es una bacteria que se transmite también por vía aérea, por aerosoles, igual que el COVID. Vamos a poder cultivar COVID, que queremos cultivarlo y no hemos podido hacerlo porque no tenemos ese nivel de bioseguridad para poder cultivar COVID y otros virus, ¿no? Porque va a tener un laboratorio de virología también. Y además se van a poder manejar superbacterias, que son bacterias comunes, que son resistentes a muchos antimicrobianos, ¿sí? Entonces, que no se pueden manejar en un laboratorio corriente porque no tienen cómo tratarse. Entonces, eso es una gran ganancia para la universidad, para la ciudad de Bogotá y para el país, contar con un laboratorio de ese tipo que va a contar la universidad. Profesora, ¿y esta coyuntura en la que estamos viviendo, esta pandemia global, está cambiando también la manera de hacer ciencia, la manera de administrar la salud pública? ¿Cómo ve usted este escenario? Sí, para mí la pandemia va a producir un cambio, yo digo que radical, en cómo se veían las cosas en el país. Para ciencia hay muy poco dinero y yo pienso que el Estado se tiene que dar cuenta que si no aporta más dinero para ciencia, pues va a pasar como lo que pasó con el COVID. Colombia no produce reactivos, Colombia no produce insumos, todo era importado. Y cuando comenzó lo del COVID, pues no, todo escaseaba, no se podían hacer los diagnósticos. Hasta las mascarillas escasearon. Hasta las mascarillas escasearon, entonces como que es grave, ¿no? O sea, el país tiene que invertir en biotecnología, tiene que invertir en diagnósticos, ¿sí? Tener equipos muy buenos, ¿no es cierto? Y disponibles para hacer un gran número de muestras, porque eso era otra, ¿no? Para hacer la extracción manual se tarda unas 2 horas y media o 3 horas haciendo una extracción manual. Nosotros aquí, por una donación, pudimos adquirir el primer robot, un extractor, que pues nos agilizó, digamos, la extracción. Era un cuello de botella. Con el proyecto de regalías compramos otro robot que es el Kingfisher, que
también hace como 96 pruebas, las hace en 24 minutos, ¿sí? Entonces eso, pues, de 3 horas y media pasar a 24 minutos, pues mejoró muchísimo la productividad del laboratorio también haciendo pruebas. Eso en cuanto a la responsabilidad del Estado frente a la ciencia y la comunidad académica. ¿Qué pasa con el público en general? Es decir, ¿qué impacto ha tenido la COVID-19 en términos de la salud pública, de la visión de la enfermedad, de la responsabilidad también personal frente a eso? Yo pienso que ha cambiado también la mentalidad de las personas. ¿Sí? La mayoría de las personas tienen ahora mucho cuidado, saben que hay microorganismos que se transmiten por vía aérea, por hablar, por toser, por conversar, saben que no podemos toserle en la cara a nadie, tenemos que aprender a toser, ¿no es cierto? Las protecciones, ¿no? Utilizar el tapabocas. ¿Quién utilizaba tapabocas? Sí, cierto. Por eso era que la influenza se nos pegaba a todos, ¿no? Llegaba alguien a nuestro departamento con influenza. El lavado de manos, por ejemplo. El lavado de manos, ¿quién se estaba lavando las manos frecuentemente? ¿Quién llevaba en el bolsillo el gelecito? No, eso no se utilizaba. Yo pienso que eso cambia el chip, nos va a cambiar a todos el chip que teníamos nosotros frente a las enfermedades infecciosas. Y yo creo que socialmente también va a hacer que apreciemos más el trabajo de científicas como usted en el laboratorio, que a veces no se ven, no son tan públicos, pero que efectivamente están en la base de poder entender cómo funcionan las enfermedades, cómo se dan, cómo se transmiten y por supuesto también cómo se pueden prevenir. Así es muy cierto. Por ejemplo, acá en la universidad también estábamos nosotros como un poco rezagados en la parte de genómica, ¿sí? En la secuenciación de microorganismos. Yo tengo trabajos en secuenciación, pero mandados a secuenciar fuera del país, no aquí dentro de la misma universidad. Nosotros aplicamos ahorita una convocatoria que sacó la universidad, que no han salido los resultados, para hacer como el Centro Nacional de Genómica. O sea, que todos los que necesitemos genómica, pues en ese centro nos pueden secuenciar nuestras bacterias, nuestros virus, todo lo que nosotros queramos. El genoma humano también, hay enfermedades, ¿no es cierto?, que son genéticas, que lo podamos hacer acá. Y yo creo que eso va a ser una fortaleza también después del COVID. Nosotros iniciamos ahorita participando en la Red Nacional de Genómica, que está liderada por el Instituto Nacional de Salud. Está coordinada por genética, por el profesor Luis Fernando Cadavid, está el profesor Emiliano Barreto de biotecnología y estamos nosotros. Entonces ya empezamos a hacer eso, a participar en determinar los genotipos de los virus circulantes en el país, que creo que es otro aporte importante que está dando la Universidad Nacional al país. Profesora Marta, sin duda este es todo un campo de conocimiento fascinante, pero además estamos viendo la centralidad y la importancia que tiene para el país, ¿no? Y para el mundo, este desarrollo de la ciencia en el campo en el que usted se desempeña. Muchísimas gracias por habernos recibido, por abrirnos las puertas a ese ámbito y bueno, a ustedes los esperamos para nuestra siguiente emisión.